El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Hechizada por un libro. En esta ocasión, la temática es aquellos libros que vimos y sus portadas nos cautivaron, porque como muchos saben, un buen hechizo depende de la presentación, si no, ¿por qué elegir una manzana y no un rábano para Blancanieves? Esperamos disfruten este programa, no duden en comentarnos las temáticas que quieren para próximas emisiones. ¡Comenzamos! Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. Comenzamos con Hotel Magnifique de Emily J. Taylor. A duras penas sale adelante con un trabajo en la curtiduría y se ha resignado a llevar una vida monótona en la ciudad portuaria de Durk, cuidando de su hermana pequeña, Sosa, hasta que el legendario Hotel Magnifique llega a la ciudad. El Hotel Magnifique es famoso por su asombroso encanto, especialmente por su capacidad de viajar por el mundo, llegando a un nuevo destino cada medianoche. Gianni y Sosa aprovechan la oportunidad para formar parte del personal del hotel y pronto se ven envueltas en un mundo de candelabros centelleantes y magia imposible. Pero no pasa mucho tiempo antes de que Gianni descubra que, bajo su maravilloso encanto, el hotel esconde peligrosos secretos. Continuamos con El circo de la noche de Erin Morgenstern. El circo llega sin avisar. No viene precedido de ningún anuncio. No se cuelga cartel alguno en los postes o vallas publicitarias del centro. Ni tampoco aparecen notas ni menciones en los periódicos locales. Sencillamente está ahí, en un sitio en el que ayer no había nada. Abre solo de noche y no es un circo cualquiera. Le Cirque des Rêves, pues ese es su nombre. Es en realidad el escenario de una feroz competición. Un terrible duelo entre dos jóvenes magos, Celia y Marco, entrenados desde pequeños para este propósito. Un desafío que sus entrenadores llevan preparando desde hace años. Lo que no saben y pronto descubrirán es que este es un juego mortal en el que solo puede haber un vencedor. Un precio muy alto para dos jóvenes que acaban de descubrir el amor.
un amor mágico y profundo que ilumina todo lo que tocan. Pero la partida debe continuar. Y Marco y Celia solo podrán confiar en el destino. Para concluir, la tercera recomendación es El Vals de la Bruja, de Belén Martínez, Londres, 1895. Todo indica que podría ser una noche más en la Academia Covenant, cuando Elisa Kitteler y Kate Saint-Germain, dos jóvenes sangre negra, deciden despertar a todos los muertos del cementerio Little High. Lo que parecía una simple travesura se convierte en una expulsión definitiva de la Academia Covenant. Ahora, lo único que le queda a Elisa es ser presentada en sociedad y encontrar al marido perfecto. Dos cosas que, por más que sea la prioridad número uno de sus tíos, es la última en la lista de deseos de Elisa. Pero mientras sus días comienzan a transcurrir entre llamativos vestidos, telas caras y bailes en donde todo lo que brilla parece ser oro, una oscura amenaza comienza a crecer en los rincones más oscuros de Londres. 27 años después del asesinato de los padres de Elisa, la muerte vuelve a azotar a los sangre negra y cada víctima aparece en un estado más macabro que la anterior. ¿Quién está detrás de los asesinatos de los sangre negra? ¿Cuál es la amenaza que pone en peligro tanto a los brujos como a los no mágicos? Continuamos con nuestra lectura. La Guerra de los Mundos. Capítulo 10. En la tormenta. Leatherhead queda a unos 20 kilómetros de Maybury Hill. El olor a paja estaba en el aire por las praderas exuberantes cerca de Pirfur, y las orillas del camino se veían alegres, con una multitud de rosas silvestres. La fuerte balacera que irrumpió mientras conducíamos por Maybury Hill se detuvo tan rápidamente como comenzó, dejando la tarde quieta y pacífica. Llegamos a Leatherhead sin contratiempos alrededor de las 9 y el caballo tuvo una hora de descanso mientras cenaba con mis primos y les encomendaba a mi esposa. Mi mujer permaneció extrañadamente callada durante el trayecto y parecía agobiada por un presentimiento maligno. Hablé con ella
consolándola y diciéndole que los marcianos estaban atados al cráter por su inmensa pesadez y que podrían deslizarse muy poco fuera de él. Pero ella solo contestó con monosílabos: si no hubiera sido por la promesa que le hice al posadero, me hubiera obligado a quedarme en Leatherhead esa noche. Ojalá lo hubiera hecho. Cuando me fui, lo recuerdo bien. Su rostro estaba muy pálido. En lo que respecta a mí, todo el día estuve muy emocionado. Algo muy parecido a la fiebre de guerra que ocasionalmente corre por las venas de una comunidad civilizada, entró en mi sangre y en mi corazón. No sentía tanto tener que regresar a Maybury esa noche. Incluso estaba asustado de que aquella balacera que escuché pudiera significar el exterminio de los invasores de Marte. La mejor manera de expresar mi forma de pensar era aceptando que quería estar ahí cuando murieran. Eran cerca de las 11 cuando emprendí el regreso. La noche estaba inesperadamente oscura. Al caminar por el pasillo iluminado de casa de mis primos, me pareció que en realidad estaba demasiado oscuro y tan caluroso y bochornoso como el día. A lo alto, las nubes se movían con rapidez, aunque no había ni un soplo de viento que moviera los arbustos a nuestro alrededor. El sirviente de mi primo encendió las 2 lámparas. Afortunadamente, conocía muy bien el camino. Mi mujer estaba de pie en la entrada iluminada y me miró hasta que subí de un brinco al carruaje. Entonces, sorpresivamente se dio la vuelta y entró a la casa, dejando a mis primos de cada lado, deseándome buena suerte. Al principio estaba un poco deprimido por el miedo contagioso de mi mujer, pero muy pronto mis pensamientos se tornaron hacia los marcianos. En ese momento no sabía absolutamente nada del desarrollo de la batalla nocturna. Conforme iba acercándome a Oakham, ese fue el camino que tomé de regreso y no el de St. y Old Woking. Vi hacia el occidente, a todo lo largo del horizonte, un intenso destello rojo, el cual parecía deslizarse lentamente hacia el cielo mientras más me acercaba. Las nubes en movimiento de la tormenta que se avecinaba se mezclaban con cúmulos de humo negro y rojo. Ripley Street estaba vacía y con la excepción de 1 o 2 ventanas encendidas, no se mostraban señales de vida en el pueblo.
pero apenas escapé de un accidente en una curva de la carretera de Pittsburgh, donde un grupo de personas se quedó parado de espaldas a mí. No me dijeron nada al pasar. Ignoraba lo que ellos sabían de las cosas que habían ocurrido al otro lado de la colina. Tampoco sabía si las casas silenciosas que encontré en el camino estaban durmiendo seguras, abandonadas y vacías, o mirando abrumadas el terror de la noche. Desde Ripley hasta que llegué por Pittsburgh, me encontraba en el valle de Wayne y, por lo tanto, no podía ver el resplandor rojo. Conforme ascendía la pequeña colina, pasando la iglesia de Pittsburgh, el resplandor volvió a aparecer en escena y los árboles a mi alrededor temblaban con los primeros indicios de la tormenta que se avecinaba por encima de mí. Entonces escuché las campanadas de la medianoche que venían desde la iglesia de Pittsburgh detrás de mí, y después se acercó la silueta de Maybury Hill con sus 3 cúpulas y techos negros y puntiagudos contra el rojo resplandor. Mientras observaba esto, una intensa luz de color verde iluminó el camino cerca de mí y dejó ver el bosque distante hacia Aldenstone. Sentí un tirón en las riendas. Vi que las nubes poderosas estaban agujereadas por un hilo de fuego verde, alumbrando repentinamente su confusión y cayendo en el campo a mi izquierda. Caía la tercera estrella, cerca de donde apareció, e intensamente violeta. En comparación, apareció el primer relámpago de la tormenta. El trueno estalló como un cohete sobre nuestras cabezas. El caballo comenzó a actuar de manera extraña y huyó. Una ligera pendiente corre hacia los pies de Maybury Hill y al bajarla trastabillamos. Una vez que comenzaron los relámpagos, sobrevino una sucesión de resplandores tan rápida como jamás he visto. Los truenos seguían uno tras otro y con un extraño chasqueo como acompañamiento. Sonaban más parecido al trabajo de una máquina eléctrica que a las conocidas reverberaciones de los relámpagos. La luz parpadeante deslumbraba y confundía, y un granizo delgado golpeaba mi rostro mientras bajaba la colina. Al principio solo veía la carretera frente a mí y después abruptamente llamó mi atención algo que bajaba con rapidez del otro lado de la pendiente de Maybury Hill. En un principio lo confundí con el techo húmedo de una casa, pero un destello tras otro indicaba un movimiento súbito y continuo. Fue una imagen fugaz, un momento de brutal oscuridad
y después, con una luz como la del día, los cuerpos rojos del orfanato cerca de la cima de la colina, las verdes puntas de los pinos y este extraño objeto salieron a la vista claros, afilados y brillantes. Y lo que vi, ¿cómo podría describirlo? Un trípode monstruoso, más alto que muchas casas, dando zancadas sobre los jóvenes pinos y destruyéndolos a su paso veloz. Un motor ambulante de metal, refulgente, que brillaba avanzando a gran velocidad a través del brezal. Unos articulados cables de metal colgaban a los lados y el ruido de su paso se mezclaba tumultuoso con el estrépito de la tormenta. Hubo un destello y apareció vívido, moviéndose en una sola dirección, con 2 pies en el aire, para desaparecer y reaparecer casi en el mismo momento con el siguiente destello, unos 100 metros más cercano. ¿Puede imaginar el lector una máquina para ordeñar, volteada y moviéndose deprisa por todo el terreno? Esa fue la impresión que daban esos destellos repentinos. Pero en lugar de una máquina para ordeñar, imaginen un gran cuerpo mecánico sobre un trípode. De pronto, los pinos del bosque frente a mí se partieron como se rompen las varas cuando un hombre se abre paso entre ellas. Fueron destruidos y empujados hacia adelante. Y entonces apareció un segundo trípode gigantesco, así de la nada, que avanzaba a toda prisa, directo hacia mí. Y yo cabalgaba hacia él rápidamente. Ante la mirada del segundo monstruo, mis nervios quedaron destrozados. Sin detenerme a mirar otra vez, tiré fuertemente las riendas hacia la derecha y en otro movimiento el coche volcó por encima del caballo. El eje se hizo pedazos estrepitosamente. Salí volando hacia un lado y caí en un estanque poco profundo. Me arrastré para salir casi inmediatamente y me quedé en cuclillas. Mis pies seguían en el agua bajo un montón de aulagas. El caballo yacía inmóvil. Tenía el cuello roto, pobre bestia. Y gracias a los destellos brillantes, vi el bulto negro del coche volteado y la silueta de la llanta aún girando lentamente. Entonces el mecanismo colosal pasó junto a mí a grandes zancadas y se siguió de largo por la colina en dirección a Peerford. Vista de cerca, la cosa era increíblemente extraña, ya que no era solo una máquina vuelta loca,
abriéndose paso. Si era una máquina, con un sonoro paso metálico y con tentáculos largos, flexibles y brillantes, uno de los cuales agarró un joven pino, agitándose y haciendo ruidos en torno a su extraño cuerpo. Elegía su camino mientras daba grandes zancadas a todo lo largo y la cubierta destapada de la punta se movía de un lado a otro con la inevitable sugerencia de una cabeza mirándolo todo. Atrás del cuerpo principal había una masa enorme de metal blanco, como la gran canasta de un pescador, y un humo verde salía a chorros por las articulaciones de las extremidades, mientras el monstruo pasaba sobre mí y en un instante desapareció. Vi tantas cosas en ese momento, todas con poca claridad, por el parpadeo de los truenos, entre fuertes luces cegadoras y densas sombras negras. Mientras pasaba, soltó un alarido ensordecedor y lleno de júbilo, el cual apagó la tormenta. ¡Alú! ¡Alú! Y al momento siguiente ya estaba con su compañero a 2 kilómetros de distancia. Había algo inclinado sobre el campo. No tenía duda de que esta cosa en el campo se trataba del tercer cilindro de 10 que nos dispararon desde Marte. Me recosté ahí en la lluvia por unos minutos y en plena oscuridad miraba a través de la luz intermitente a estos seres monstruosos de metal, moviéndose en la distancia sobre las copas de los setos. Un granizo delgado comenzaba a caer. Conforme iba y venía, sus figuras crecían borrosas y después brillaban de nuevo en la claridad. De vez en cuando había una brecha entre los relámpagos y la noche acabó por ocultarlos. Estaba empapado por el granizo que caía y por la charca que había pisado. Me tomó algún tiempo que el asombro me dejara luchar para salir del río a un lugar más seco o para detenerme a pensar en el peligro inminente. No muy lejos de mí estaba una cabaña de madera, de una recámara rodeada por una parcela de papas. Conseguí levantarme y corrí, agachado y haciendo uso de cualquier cosa para cubrirme. Llamé a la puerta, pero no pude hacer que la gente me escuchara, si es que había alguien dentro. Y después de un tiempo desistí. Valiéndome de una zanja, logré gatear la mayor parte del camino por el bosque de pinos hacia Maybury.
sin ser visto por estas máquinas horribles. Bajo la protección de la zanja, continué, mojado y temblando, hacia mi propia casa. Caminé entre los árboles, tratando de buscar un sendero. El bosque estaba muy oscuro, ya que los relámpagos se hacían cada vez menos frecuentes y el granizo torrencial que nos azotaba caía en columnas por en medio de las brechas del pesado follaje. Si me hubiera dado cuenta del significado de todas las cosas que había visto, habría intentado regresar de inmediato por Byfleet hasta Street Cobham y entonces volver a reunirme con mi mujer en Leatherhead. Pero esa noche lo extraño de las cosas que me rodeaban y mi propia debilidad física me abstuvieron de hacerlo. Estaba amoratado, exhausto, completamente mojado, medio sordo y ciego por la tormenta. Tenía la idea de que iba a mi propia casa y esa era toda mi motivación. Me abrí paso entre los árboles, caí en una zanja y me golpeé la rodilla contra una tabla. Finalmente salí chapoteando al camino que llegaba hasta el College Arms. He dicho chapoteando porque el agua de la tormenta barría la arena a los pies de la montaña, convirtiéndola en un torrente fangoso. A lo lejos, en la oscuridad, un hombre tropezó conmigo y me hizo retroceder. Dio un grito de terror, saltó a un lado de mí y corrió antes de que pudiera reunir las fuerzas suficientes para hablarle. Tan fuerte era la intensidad de la tormenta en aquel lugar que tenía que hacer un enorme esfuerzo para lograr subir la colina. Caminé cerca de la empalizada, del lado izquierdo, y logré avanzar, aferrándome a sus troncos. Cerca de la cima, me tropecé con algo suave y gracias al destello de un trueno, vi entre mis piernas un bulto de grueso paño negro y un par de botas. Antes de que pudiera distinguir claramente cómo estaba recostado el hombre, pasó un destello de luz. Me quedé de pie sobre él, en espera de un segundo parpadeo. Cuando llegó, me di cuenta de que era un hombre robusto, vestido de manera modesta, pero no desarrapado. Su cabeza estaba doblada debajo de su cuerpo y estaba desplomado cerca de la barda, como si alguien lo hubiera arrojado violentamente contra ésta. Superando la repugnancia natural que siente una persona que nunca antes ha tocado el cuerpo de un muerto, me detuve y lo volteé boca arriba para sentir su corazón. Estaba bien muerto.
Aparentemente se le había roto el cuello. Los relámpagos iluminaron por tercera vez y su rostro se hizo visible. Me puse de pie de un salto. Era el dueño del Spotted Dog, cuyo coche había tomado prestado. Caminé con cautela y seguí por la cima de la colina hasta la estación de policía y la academia militar en dirección a mi casa. Del lado de la colina no se quemaba nada. Sin embargo, aún se podía ver desde el terreno un destello rojo y un humo continuo de color rojizo chocando contra el granizo. Tan lejos como pude ver bajo los destellos, las casas a mi alrededor estaban casi intactas. Cerca de la academia militar había unos objetos oscuros apilados a un lado del camino. Abajo en la carretera, hacia el puente de Maybury, había voces y el ruido de unos pasos, pero no tuve el valor para gritar o correr hacia ellos. Entré a la casa con mis llaves, cerré, puse el seguro, me tambaleé hasta el pie de la escalera y me senté. Mi mente estaba llena de aquellos ruidos monstruosos, metálicos y del cuerpo deshecho contra la barda. Permanecí en cuclillas a los pies de las escaleras, con la espalda recargada en la pared, temblando violentamente. Terminamos el capítulo 10. Hasta la próxima, amigos. En este programa les trajimos 3 recomendaciones que solo tienen en común la magia de sus portadas. Sabemos que algunos se estarán preparando para el regreso a clases. Les deseamos un grandioso comienzo de actividades. Coméntenos sus experiencias y peticiones de libros para próximos programas. Suscríbanse. ¡Chao!